Saludos, comunidad de la oscuridad. Hoy les traigo un nuevo video con relatos verdaderamente aterradores que no los dejarán dormir esta noche. Si disfrutan del misterio y del horror, dejen su like, suscríbanse al canal y comenten desde qué lugar del mundo nos están mirando. Porque esta noche, el miedo cobra voz y ustedes son parte de las historias de horror. No es la primera vez que me preguntan si me asusta trabajar de noche en el panteón. Siempre respondo lo mismo. Más temor dan los vivos que los que descansan eternamente. Hasta hace poco, lo decía con sinceridad. La gente inventa fantasmas, se crea películas mentales, pero uno aquí se acostumbra. El mutismo, la oscuridad envolvente, el crujido seco de mis botas sobre los senderos de gravilla. Todo eso, con el tiempo, se fusiona con el entorno. Yo comencé como guardián en el panteón del olvido, de Villa Encantada, en Salta, hace 5 años. Al principio, fue una cuestión de urgencia. Mi madre estaba delicada de salud y yo acababa de perder mi empleo en una compañía de vigilancia que cerró de un día para otro. La única vacante que apareció fue esta, turno nocturno, solo 6 días a la semana. El primer mes fue complicado, no por espanto, sino por el nuevo ritmo. Dormir con el sol y vigilar bajo la luna. A veces el cansancio me golpeaba fuerte, cerca de las 3 o 4 de la madrugada, justo cuando todo el lugar parecía sumergirse en una quietud más densa que el propio aire. Pero fui aclimatándome. Mi rutina era sencilla. Llegaba a las 8, hacía una inspección inicial con mi linterna, revisaba los portones, las rejas, las pocas cámaras existentes, porque sí hay, pero no lo abarcan todo. Después, me instalaba en la pequeña garita junto a la entrada principal. Allí tengo un catre, una grabadora antigua, una mesa con sillas de plástico y un termo con café. Lo indispensable. Desde allí hago rondas cada hora o cuando percibo algo inusual, lo habitual. La mayoría de las noches transcurren sin novedad. Gatos que se cuelan, ratas que corretean entre las lápidas. A veces algún intruso intentando hacer rituales o grabar tonterías para la red. He tenido que sacar a personas que se meten a encender cirios frente a sepulcros que ni siquiera les pertenecen. Uno se habitúa a lidiar con eso, pero hace algunos meses algo se modificó. No fue algo drástico al principio. Fue una noche cualquiera de julio, hacia las 2:15 de la madrugada, cuando vi una silueta inmóvil en la sección más antigua del camposanto. Me llamó la atención porque era extraño ver una figura tan estática, sin el menor movimiento. Desde la garita no se distinguía con claridad, pero me pareció una sombra alargada. Tomé mi linterna y salí. Caminé en silencio, evitando que mis botas hicieran ruido. El aire estaba más gélido de lo normal, como si hubiera llovido hacía poco, aunque no recordaba haber sentido agua esa noche. Me fui acercando. La silueta permanecía inmóvil. Parecía envolverse en un velo pálido. Pensé que podría ser una visitante extraviada, alguien que se había quedado dentro después de la hora de cierre. No sería la primera, pero cuando llegué a menos de 15 metros, no escuché pisadas, no la vi correr ni agacharse, simplemente ya no estaba. Busqué entre las lápidas cercanas, entre los cipreses añosos, incluso fui hasta el muro del fondo, que da a un sendero secundario por donde nunca transita nadie. Nada, ni rastro. Regresé a la garita, revisé las cámaras, pero justo esa zona no tiene cobertura. Pensé en informar, pero ¿qué diría? ¿Vi una sombra y se desvaneció? No, me lo guardé. En los días subsiguientes, todo volvió a la normalidad hasta que volví a verla. Fue una semana después, a la misma hora. Estaba en el mismo sitio, junto a un viejo ciprés retorcido, que se alza cerca del bloque de sepulcros con inscripciones antiguas, envuelta en ese velo pálido, de pie, sin moverse. Esta vez no me acerqué de frente. Rodeé por un costado en diagonal, con la linterna apuntando al suelo, tratando de no pisar ramas secas. Pero de nuevo, cuando me faltaban unos pocos pasos, se desvaneció. Sentí un escalofrío. Esta vez sí lo conté. Se lo mencioné al otro vigilante, el del turno vespertino, un hombre llamado Roberto, un tipo serio, ya mayor, con muchos años trabajando allí. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró y me dijo,
¿La viste cerca del ciprés de ramas torcidas? Asentí. Entonces es la que vela el lote 23, sección C. Me quedé inmóvil. ¿Cómo así? Roberto no quiso seguir hablando. Solo me dijo que él también la había visto, pero nunca de noche, solo en una ocasión cuando se quedó más tarde de lo habitual. No te acerques más. Si vuelve a aparecer, déjala. Quise preguntarle más, pero se marchó antes de que pudiera insistir. Después de eso, empecé a revisar el plano de las sepulturas. Pedí acceso al registro de entierros antiguos. No fue difícil porque los vigilantes tenemos acceso básico para ubicar los sitios a los que van a llegar familiares o cortejos fúnebres. Encontré el lote 23, sección C. Está en un rincón algo descuidado, entre dos mausoleos vetustos, con lápidas casi cubiertas por musgo y tierra. Fui de día a verlo. El lugar no tiene nada de especial. La placa reza: Celeste Navarro, 1945-1970. Alma perdida, amor negado, eternamente esperado. No tenía flores ni rastros recientes, como si nadie la visitara desde hacía mucho. Me llamó la atención la frase, alma perdida. ¿Qué significaba eso? Pregunté en la oficina de administración, pero los registros eran escasos. Me dijeron que, según los documentos, Celeste fue inhumada sin identificación completa, con el acta de defunción expedida por un juez local en los años 70, y nadie reclamó el cuerpo en su momento. Solo una nota al margen decía: hallada cerca del barranco, posible accidente. No supe qué hacer con esa información, pero desde esa noche las cosas cambiaron. Volví a verla, pero esta vez me miró. No sé cómo explicarlo, pero había algo en su rostro que no parecía del todo humano. No era horrible ni grotesco, era más bien un vacío, como si su rostro no estuviera hecho para tener expresión, como si la mirada estuviera fija en algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, la vi todas las noches, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, y siempre mirando la misma sepultura. Pasaron varios días en que intenté ignorarla. Me repetía que era el cansancio, la sugestión, la imaginación alimentada por tantas historias que uno escucha en un sitio como este. Pero lo cierto es que su presencia se hacía cada vez más real. Empezó a no desaparecer tan rápido, a quedarse más tiempo. Una noche, incluso, llegó a dar un paso hacia mí. Fue un solo paso, pero en ese instante todo se congeló. El aire, el tiempo, el silencio, el calor de mi cuerpo, todo, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Me quedé inmóvil. Sentía la linterna temblar en mi mano. No podía ver bien su cara, pero el velo pálido parecía moverse como si estuviera bajo el agua. Y lo más perturbador fue que su cabello no caía hacia los hombros, sino hacia atrás, como si algo invisible lo estuviera tirando. Corrí, me encerré en la garita y no volví a salir hasta el alba. Desde ese día, cada noche se volvió una prueba. Intenté cambiar mi ruta de rondas, evitar pasar cerca del ciprés de la tumba lote 23, sección C. Pero no sirvió porque empecé a verla en otros sitios del panteón, a veces al borde de mi visión, otras veces reflejada en los cristales de la garita. Una noche, la peor hasta ese momento, la vi parada justo frente a la puerta de la garita. No había forma de que estuviera allí sin que yo la hubiera visto acercarse y, sin embargo, estaba de pie, mirándome, y esta vez, lo juro, estaba llorando. Me atrevo a decir que sus lágrimas no eran de agua, eran oscuras, como hollín mojado. Empecé a enfermarme, no dormía, soñaba con ella. Soñaba que caminaba entre las sepulturas y todas estaban abiertas, que los muertos salían, pero no andaban, solo me miraban con la misma expresión que ella, vacía, fija, muda. Una vez me desperté con tierra en los pies. No sabía si era un sueño o si había salido de la garita dormido. Pero desde ese día empecé a anotar todo lo que sucedía. Hora, lugar, sensación, como una bitácora, algo para no enloquecer. Le conté a Roberto más detalles. Me miró largo rato y luego me dijo algo que me heló la sangre. Hay una historia que los ancianos del panteón contaban cuando yo entré. Decían que en los años 70, una mujer vestida de fiesta fue encontrada flotando cerca del barranco. Nadie sabía quién era,
No había denuncia de desaparición, pero la enterraron aquí porque la hallaron en un tramo del arroyo que pasaba por aquí antes de que lo canalizaran. ¿Y por qué alma perdida? Dicen que el rostro estaba irreconocible, pero el vestido era nuevo y en el bolsillo interior tenía una nota. Solo 3 palabras. Esperaré por ti. La noche siguiente llevé flores al lote 23, sección C. No sabía por qué, tal vez por temor, tal vez por compasión. Las dejé en silencio. Cuando me marchaba, sentí un susurro en la nuca. Gracias. No había nadie. Desde entonces no volvió a aparecer durante semanas. Pensé que había terminado, que de alguna manera el gesto había cerrado algo hasta que una noche volvió a sonar la grabadora. Una grabadora que no funciona hace años. Estaba apagada, sin pilas, sin electricidad, y sin embargo, sonaba una melodía antigua distorsionada, y entre la estática, una voz que cantaba, era la misma frase una y otra vez. No llores más, mi vida, no llores, mi bien. Salí de la garita temblando. No había viento, pero las ramas del ciprés viejo se movían como si algo colgara de ellas. Y ahí estaba Celeste, parada al pie de la tumba. Esta vez me di cuenta de que ya no estaba sola. A su lado, una figura masculina borrosa, como una sombra, pero ataviada con un traje formal. Se tomaban de la mano. Ella me miró una última vez y luego desaparecieron juntos. Desde esa noche no ha vuelto. El panteón sigue igual, silencioso, sombrío, inmóvil, pero diferente. Ya no siento miedo, solo una melancolía profunda que a veces me oprime el pecho cuando paso cerca del lote 23, sección C. Sigo trabajando aquí. Roberto se jubiló hace poco. A veces, cuando me siento muy solo, dejo una flor sobre la tumba. No por miedo, por respeto, por lo que no pudo ser y por lo que de alguna forma aún espera en la oscuridad. Me llamo Javier, tengo 28 años y soy de Santiago de Chile. Me mudé a Man, Valparaíso, en enero de 2023. Un miércoles. Llovía cuando llegué. Recuerdo que el taxista que me llevó desde la terminal hasta el barrio me dijo que esa semana el cielo no daría tregua. No me importó. Estaba contento, aunque nervioso. Era la primera vez que iba a vivir solo. Después de años de compartir cuartos y sofás con amigos en Santiago, por fin tenía mi propio espacio. El departamento estaba en el barrio La Soledad, cerca de la Plaza Echaurren. Me gustaba la zona. Era tranquila, con edificios antiguos, calles empedradas y pequeños cafés donde uno podía comer bien por menos de 20,000 pesos. El edificio tenía al menos 8 décadas encima. Fachada de piedra, ventanas altas, escaleras de madera gastadas. Tenía cierto encanto, aunque olía a humedad y a madera vieja en las escaleras. Era de esos lugares donde uno siente que las paredes guardan historias. Me lo rentaba una señora mayor. Señora Elena. Una de esas caseras que no usan celular y solo contestan en el fijo. Me entregó las llaves. Me explicó cómo funcionaban los medidores de agua y me advirtió, casi sin mirarme: no meta muchos muebles. Aquí el eco viaja raro. La verdad no le di importancia. El lugar era pequeño pero acogedor. Una habitación, cocina, baño y una sala con un ventanal enorme que daba a la calle. Ahí puse mi escritorio, justo frente al ventanal. Me gustaba trabajar con luz natural. Estaba comenzando un posgrado en literatura y tenía muchos textos que leer. La ciudad me intimidaba un poco, pero el departamento me hacía sentir seguro. Las primeras semanas todo fue normal. Entre las clases, el tráfico, los amigos nuevos y el ajuste al ritmo frenético de Valparaíso. Apenas pasaba tiempo en casa. Me levantaba temprano, salía, regresaba ya de noche, pero hubo un jueves. Recuerdo que era fin de mes porque el ascensor iba reventando, que decidí quedarme a leer en casa. Pedí unas empanadas. Me serví un vino barato y puse música suave. Esa noche fue la primera vez que lo escuché. El teléfono de disco sonó, uno de esos teléfonos negros y pesados que estaban allí desde antes que yo llegara. Nunca lo usé, ni siquiera sabía si tenía línea. Cuando me mudé, lo dejé desconectado.
Pero esa noche sonó. 3 timbrazos lentos, profundos. Al principio no me asusté. Pensé que alguien había conectado el cable sin darme cuenta, o que era un error de línea. Me acerqué, lo levanté. Silencio. Escuché por unos segundos. Iba a colgar cuando una voz dijo algo bajito, como un susurro. No mires por la ventana todavía. Era una voz de niño muy clara, pero sin emoción, plana, como si repitiera una frase aprendida. Me quedé congelado. No respondí. Solo colgué y me quedé parado ahí con el teléfono en la mano. Me di cuenta de algo. El ambiente en el departamento había cambiado. No era solo el silencio, era algo más, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Fui hasta la ventana porque era lo único lógico, mirar qué había afuera, y lo hice. La calle estaba vacía, ni un alma. Las farolas de vapor de sodio hacían que todo se viera anaranjado, pero en la acera de enfrente, justo frente a mi ventana, había una mancha oscura parada. No distinguí bien. Era como una figura pequeña, estática, con la cabeza agachada. Podía ser un niño o un bulto. Me asomé un poco más y entonces levantó la cabeza. No sé cómo describir lo que vi. No era un rostro, tampoco era una máscara. Era como si no tuviera cara, como si la piel estuviera lisa, sin ojos, sin boca, solo una superficie pálida que brillaba un poco con la luz. Me eché para atrás de golpe. Cerré la cortina y me senté en el suelo con el corazón desbocado. Me repetí muchas veces que había sido un error, un juego de luces, cansancio. Pero lo cierto es que no volví a mirar por esa ventana en toda la noche. Al día siguiente salí temprano. No quise quedarme en casa, pero por dentro algo ya se había alterado. Una parte de mí sabía que eso no había sido normal, que esa llamada no era una broma. Durante semanas no volvió a sonar. Casi empecé a convencerme de que había sido una coincidencia hasta que una noche me tocó quedarme a trabajar hasta tarde. Mis compañeros de la vida anterior me habían invitado a una reunión, pero tenía que entregar un trabajo el lunes. Me hice un café, puse música en los audífonos y me encerré a leer. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando volvió a sonar el mismo teléfono. Me quedé helado. El sonido retumbaba en las paredes. 3 timbrazos como la vez anterior. Me acerqué con la piel erizada. Lo levanté. Silencio. Luego la misma voz. No mires por la ventana todavía. Colgué de inmediato. Esta vez no me asomé. No quise. Me fui a la cocina y me quedé ahí sentado en el suelo con las luces encendidas. Esa fue la noche que empecé a soñar con él. Una silueta pequeña, solo que en los sueños no tenía forma fija. A veces era una sombra con ojos muy blancos, otras un cuerpo diminuto que se arrastraba. Siempre estaba junto a la ventana y siempre repetía lo mismo. ¿Por qué miraste? Pasaron algunos días en los que el teléfono no volvió a sonar, pero los sueños sí, cada vez más vívidos, más confusos. Había uno que se repetía casi todas las noches. Yo estaba parado frente al ventanal del departamento mirando hacia la calle. Todo estaba en silencio. Alguien me llamaba desde la otra habitación con voz baja. Cuando giraba para ver quién era, el reflejo del vidrio mostraba algo detrás de mí, algo que no estaba en el cuarto realmente. Una noche soñé que me despertaba en medio de la madrugada y que el teléfono estaba descolgado, apoyado contra la pared. Yo lo alzaba y la voz decía, «Ya te vi». Al abrir los ojos en la vida real, vi que el teléfono estaba descolgado. Comencé a pensar que estaba perdiendo la cabeza. Hablé con un compañero del posgrado, Andrés, con quien había pegado buena onda. Le conté lo del teléfono, lo de la ventana, lo de la silueta. Se lo dije como quien cuenta una pesadilla, sin usar la palabra fantasma o espíritu, porque me daba vergüenza. Andrés me miró serio. ¿Tienes el número de la línea? Le dije que no, que ni siquiera sabía si tenía línea activa. Entonces, averígualo. Hay una forma de saber si lo que suena es tu teléfono o si es una llamada que no debería existir. No supe a qué se refería, pero me dejó pensando. Llamé a la compañía de teléfonos, di los datos del departamento. Me dijeron que la línea había sido cancelada en Boyle 15, que el número había sido desactivado y no estaba asignado a ningún domicilio desde entonces. Volví a mirar el aparato. Estaba bien conectado, sí, pero no debía poder sonar.
No tenía tono demarcado. Sin embargo, yo había recibido llamadas 2 veces y había escuchado claramente una voz de niño. Eso fue lo que me quebró un poco. Una noche no aguanté más. Descolgué el teléfono y lo metí en una caja. Lo envolví en trapos y lo guardé en el fondo del cajón de mi escritorio. Lo dejé ahí bien al fondo, como si pudiera encerrarlo. No sirvió de nada. La siguiente vez que escuché el timbre, el teléfono ya no estaba conectado, pero aún así sonó desde la cocina. 3 timbrazos nítidos, profundos. No fui, no contesté. Me encerré en el baño y me quedé ahí hasta el amanecer. Ahí empezó otra etapa, más silenciosa, más insidiosa. No se trataba solo del teléfono. Ahora, cosas pequeñas comenzaban a suceder. Cosas que no sabía si estaban en mi mente o si eran reales. Libros que cambiaban de lugar, puertas que yo estaba seguro de haber cerrado y amanecían abiertas. Objetos que desaparecían y aparecían en otros cuartos. Pero sobre todo, lo que más me perturbaba era esa sensación constante de que no estaba solo. Era como si el departamento respirara. Una mañana, mientras preparaba café, sentí que alguien me estaba mirando. Volteé bruscamente y vi por una fracción de segundo una figura pequeña parada en el marco de la puerta, justo al borde de la visión, como si me espiara. Cuando fui a revisar, no había nada. Una noche, después de una clase especialmente agotadora, me senté a trabajar y puse música suave. Pasadas las 11, escuché lo que pensé que era un ruido de pasos en el pasillo. Me levanté, apagué la música y me asomé. Silencio. Pero justo cuando volví al escritorio, la lámpara del ventanal parpadeó y vi una silueta pasar por fuera muy lentamente, como si se arrastrara. No me acerqué. Me fui al baño. Cerré la puerta con seguro y me puse a llorar. No sabía si me estaba volviendo loco o si algo me estaba acechando de verdad. Un sábado por la mañana decidí ir a hablar con la señora Elena. Le dije que tenía preguntas sobre el departamento, sobre los anteriores inquilinos. Al principio fingió no entender, pero cuando mencioné el teléfono bajó la vista. «Usted escuchó la llamada, ¿verdad?», me dijo sin rodeos. No respondí, solo asentí. «Le voy a contar algo, pero no se lo diga a nadie. El que vivía antes de usted también escuchaba eso». Al principio no dijo nada, pero luego empezó a volverse raro. Se encerraba. Cubría la ventana con sábanas. Decía que la silueta estaba afuera otra vez. ¿Y qué pasó con él? Un día se fue, dejó todo, hasta el celular. La policía vino y no encontró nada raro, pero yo sabía que algo andaba mal. Me mostró una foto. Era un hombre joven de unos 30. Tenía ojeras profundas. En la foto estaba frente al mismo ventanal donde yo trabajaba todos los días. «¿Qué cree que es?», le pregunté. Ella tardó en responder. «Mi madre decía que hay lugares donde algo se queda. No un fantasma, no una persona, algo más antiguo, algo que se alimenta del que está solo y siempre usa una forma que uno no quiere mirar. Y los susurros siempre empiezan por ahí». No volví a dormir bien. Puse cortinas gruesas en la ventana, pero no servía de nada. Lo sentía ahí afuera. A veces al irme a acostar me parecía escuchar el teléfono desde el cajón o la voz. Siempre la misma frase. «No mires por la ventana todavía». Y una noche lo hice. Fue impulsivo, como un reflejo. Me desperté sobresaltado, con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Me paré, abrí la cortina y miré directo hacia afuera. Estaba ahí, ya no era una silueta. Era algo que parecía un niño, pero distorsionado. Pero su voz seguía sonando como ella. «Sophie, no te vayas. Acá estás segura. Acá seguimos juntas». Intenté no responder, pero algo en mi interior se quebró. «¿Qué quieres de mí?». Ella extendió la mano. Tenía los dedos torcidos como ramas secas. «Solo quiero que te quedes como todas las demás». Entonces vi más figuras delgadas, casi invisibles, paradas en el umbral de la puerta detrás de ella. Mujeres, todas con ojos negros, todas repitiendo la misma frase como un rezo. «Quédate, quédate, quédate». Grité, corrí. Abrí la puerta bajo la lluvia y salí sin mirar atrás. No recuerdo cómo llegué a la casa de doña Islidia. Me encontró temblando, empapada, me metió en una habitación, me dio un té caliente y me hizo dormir.
Al amanecer me llevó a la iglesia del pueblo. El sacerdote me escuchó sin interrumpir. Me pidió que repitiera todo. Luego sacó un libro viejo y buscó algo. Lo que viste tiene muchos nombres, dijo, pero aquí la conocemos como la que llama con voz de madre. Si contestas te marca, si comes su comida, te quedas. No supe qué responder. Al día siguiente logré salir del pueblo. No volví nunca más. Ahora, meses después, estoy en mi apartamento en San Salvador, tratando de olvidar, tratando de convencerme de que nada de eso pasó, que fue el duelo, la soledad, el insomnio, pero a veces, muy de madrugada, cuando no hay ningún ruido y la ciudad duerme profundo, huelo café y escucho su voz. Sophie, vení a comer, mi amor, y me doy cuenta de algo. No importa cuán lejos estés, ella siempre encuentra el camino de regreso. Me llamo Marcela Vargas. Tengo 30 años y soy de Bogotá. Pero esta historia no ocurre allí. Comenzó en El Dorado, una aldea escondida entre los cerros de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, donde nació mi madre. Un lugar tan hermoso como ajeno, donde el tiempo parece ir más lento y el silencio tiene cuerpo. Ahí fue donde todo empezó. Mi madre murió hace poco. Una enfermedad repentina, agresiva, como todo lo que la vida nos lanza sin aviso. Me llamaron del hospital en la madrugada y cuando llegué ya era tarde. Me quedé sola. No tengo hermanos. Y mi padre se fue cuando yo era una niña, como una sombra que se disuelve en la pared. Quedamos ella y yo, y ahora solo yo. Su último deseo fue ser enterrada en su tierra, junto a su madre y su abuela, en ese cementerio viejo de cruces de hierro forjado y toscas lápidas de madera donde las tumbas se cubren de flores silvestres y los rezos suenan más antiguos que el propio viento. Así que una semana después de su muerte conduje hasta allá. El viaje desde Bogotá fue largo, más de 10 horas por carreteras que se estrechaban hasta hacerse un solo carril, bordeadas de barrancos y cafetales. Cuando finalmente llegué a El Dorado, el sol ya se escondía entre los cerros, tiñendo el cielo de un rojo que parecía sangrar. La casa estaba tal como la recordaba, techos de teja oscura, paredes encaladas, ventanas pequeñas con marcos de madera carcomida. Olía a humedad, a tierra mojada, a recuerdos que no me pertenecían del todo. La última vez que estuve allí fue a los 15, cuando mi madre me llevó a conocer a su tía Rosa, una mujer extraña que hablaba en voz baja y cosía sin parar. Decidí quedarme unos días para organizar lo del entierro y descansar un poco del ruido de la ciudad. Era noviembre, y las lluvias hacían que el monte brillara con una intensidad casi mágica. El primer día fue tranquilo. Preparé café en la misma olla vieja que aún estaba sobre el fogón. Caminé hasta el cementerio con las vecinas para elegir el lugar donde enterrarla, justo bajo un árbol de ceiba centenario. La gente fue amable. Muchos aún recordaban a mi madre como la hija de Consuelo, aunque hacía décadas que ella se había ido. La primera noche dormí profundamente, como si el cansancio me hubiera arrancado el alma. Pero la segunda, algo cambió. Me desperté a las 3 de la mañana con un sonido conocido. Cacerolas. Cacerolas moviéndose en la cocina. Al principio pensé que era un sueño, o tal vez algún animal husmeando, pero entonces llegó el olor a chocolate caliente, recién hecho, exactamente el mismo aroma que me despertaba en mi infancia, ese tueste fuerte y ligeramente dulce que solo mi madre sabía preparar. Me levanté confundida, con la piel erizada. La cocina estaba a oscuras, pero sentí el calor del fogón encendido, y entonces una voz suave, tan baja, que parecía un susurro entre las paredes. Marcela, mi niña, la cena está lista. El corazón se me detuvo. Esa voz, esa manera de decir mi nombre, no podía ser. Prendí la luz temblando. El fogón estaba apagado. No había chocolate. No había nadie. Pensé que era mi cabeza. El cansancio, el duelo, el estrés de todo. Me forcé a volver a la cama, aunque el silencio se había vuelto demasiado denso, como si algo respirara detrás de las paredes. Al día siguiente hablé con una vecina, doña Ana Lucía.
Una mujer mayor de mirada seria y manos curtidas por el trabajo del campo. Le conté a medias lo que había pasado. Su rostro se endureció. No me dijo que estaba loca, ni me pidió que rezara. Solo me preguntó, ¿encendiste el fogón? Negué con la cabeza. Entonces no la escuches. Si no la alimentas, se va sola. Y no entendí lo que quiso decir, pero la incomodidad que sentí fue tan profunda que no volví a mencionarlo. Me limité a seguir los días en silencio, esperando el entierro que se realizaría en 3 días tras la llegada del sacerdote del pueblo vecino. Esa noche volvió a pasar. Esta vez no solo escuché las cacerolas, sentí el crujido de los pasos descalzos por el pasillo, ese arrastrar de pies que mi madre tenía cuando estaba cansada. Me levanté otra vez y vi la silueta de una mujer parada en la puerta de la cocina, alta, delgada, con un camisón de lino viejo, que yo misma había empacado en su maleta del hospital. Marcela, mi niña, la cena está lista. No podía ver su rostro. Estaba en sombras, como si la luz evitara tocarlo. Retrocedí con las piernas débiles. Cerré la puerta de mi cuarto. Me tapé con las sábanas como una niña. No dormí más. Durante el día no había rastro de nada, pero en las noches el ritual se repetía, los sonidos, el olor, la voz, siempre la misma frase, hasta que una noche me atreví a responder, «Mamá». La figura se detuvo. Sentí que se giraba hacia mí, aunque no podía ver su cara. El aire se volvió más frío, más pesado. «Estoy esperándote, mi amor». Entonces vi algo que no había notado antes. Sus ojos, o más bien el hueco donde deberían estar, negros, vacíos, como si algo se los hubiera devorado desde adentro. No recuerdo haber gritado, pero al despertar, si es que dormí, tenía la garganta seca y las uñas marcadas en mis brazos. Algo estaba empezando a quebrarse dentro de mí, y la idea de que aquello no era una alucinación comenzó a hacer nido. Durante años creí que el dolor era algo que pasaba con el tiempo, que una pérdida podía doler, claro, pero que después uno aprendía a vivir con el hueco. Pero lo que sentí esa semana en El Dorado no era tristeza, era otra cosa, una herida que no cerraba, un vacío que respiraba detrás de mi espalda. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que oscurecía, sabía que en algún momento volvería a escucharla. El arrastre de sus pies descalzos, el tintinear de las cacerolas, el aroma inconfundible del chocolate hirviendo sobre el fogón, y luego la voz, siempre la misma. «Marcela, ya está la comida. Ven, mamita». Intenté muchas cosas. Dormir con audífonos, poner sillas contra la puerta, incluso encendí veladoras y recé. Yo, que no rezo desde que era niña, nada funcionó. Cada madrugada se repetía lo mismo, a veces con más fuerza, como si la presencia se acercara más, casi rozándome la piel. Una noche decidí quedarme en la cocina. Me senté en una silla de madera frente al fogón apagado, con la lámpara de queroseno encendida y la cruz de mi madre en las manos. Me dije que si era mi imaginación necesitaba enfrentarla de una vez, y si no lo era también. Eran las 2:51 cuando la temperatura bajó de golpe. No había viento, no había sonido afuera, solo un silencio absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. Entonces, sin tocar nada, el fogón se encendió solo. Las llamas bailaban suaves, azules. Sobre la piedra ya estaba la olla de chocolate y alguien había puesto platos sobre la mesa. Todo igual a como mi madre lo hacía cuando yo era niña. Ahí estaba ella, de pie junto al lavadero, de espaldas, con el camisón blanco. El cabello largo y lacio le caía sobre la espalda como un velo, el mismo que le corté antes de enterrarla. «Mamá», dije sin reconocer mi propia voz. Ella giró lentamente. No era una aparición borrosa ni translúcida. Era su cuerpo, su piel, su camisón, pero sus ojos eran negros, vacíos, como cuevas sin fondo, y su boca sonreía, pero no como antes. Era una sonrisa extraña, rota, como si no supiera cómo funcionaban los músculos, algo que imitaba ser humano. «Tenés que comer, Marcela, te vas a enfermar». Mi cuerpo no reaccionaba. No podía moverme ni gritar. Sentía las lágrimas bajándome por la cara, calientes,
absurdas. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté. No sé cómo reuní el valor. Ella ladeó la cabeza como un pájaro que no entiende el mundo. Porque vos me llamaste. Yo no la había llamado. Yo no. ¿O sí? Algo hizo clic dentro de mí. Recordé las noches llorando en la almohada, diciendo su nombre, pidiéndole que volviera, rogando en la oscuridad por 5 minutos más con ella. Solo quería despedirme, susurré. No se puede. No, si ya abriste la puerta. Su voz cambió. Ya no era la de mi madre. Era otra cosa, más grave, más vieja, como si miles de bocas hablaran al mismo tiempo desde dentro de su garganta. La luz de la lámpara parpadeó, las llamas del fogón se alzaron con fuerza. El chocolate hirvió y rebalsó sin que nadie lo tocara. El olor se volvió amargo, rancio, como sangre vieja. Me levanté y corrí a mi cuarto. Cerré con llave. Lloré como no lo hacía desde niña. Dormía a ratos y cada vez que cerraba los ojos la veía de pie junto a mi cama con los ojos vacíos esperando. Al día siguiente empacaba mis cosas para irme cuando toqué por error una carpeta que estaba en el fondo de una alacena vieja. Era de mi madre. Notas escritas a mano, cartas y una especie de cuaderno de recetas antiguo. Me senté a leer casi por inercia. Ahí fue cuando entendí todo. Había cosas que nunca me contó, cosas que le habían pasado cuando era niña. En esa misma casa veía a su madre muerta semanas después de enterrarla. Escuchaba su voz, olía el chocolate, todo igual, y nadie le creyó. Decía que era un lamento del cerro, que pasaba de madre a hija, que alguien debía cerrar el ciclo, o el espíritu regresaba para siempre hambriento, no de comida, sino de memoria, de afecto, de vínculo. El cuerpo vuelve si el recuerdo lo llama, escribió. Pero lo que vuelve no es lo que se fue. Una frase estaba subrayada varias veces. Nunca le abras la puerta, nunca le aceptes nada. Ya era tarde. Yo había hecho todo eso. Intenté irme esa misma tarde, pero la única buseta que salía del pueblo no pasó. La lluvia cerró el paso del camino principal. Tuve que quedarme una noche más, solo una. Esa noche no fui a la cama. Me senté en la sala, crucé los brazos y me negué a cerrar los ojos. Si iba a pasar algo, que me encontrara despierta. A las 3 en punto las paredes comenzaron a susurrar. No hay otra forma de decirlo. Voces suaves, de mujeres, en distintos tonos, diciendo cosas que no entendía. Frases en kogi, mezcladas con español, canciones de cuna, llantos. El aire se volvió espeso y ella apareció de nuevo. Ya no parecía mi madre. Su rostro estaba más alargado, la piel cuarteada como cera quemada, con las cuencas de los ojos hundidas. No nací aquí en esta ciudad. Llegué cuando tenía 10 años, después de que mi padre consiguió trabajo en una planta embotelladora que hay a las afueras. Mi mamá decía que íbamos a estar mejor, que dejar Trujillo era lo mejor que nos podía pasar, aunque a mí me costó dejar a mis amigos y a mis abuelos. Nos mudamos a una casa alquilada, modesta, pero con patio, en una zona tranquila. Recuerdo que al principio me costó dormir por el silencio. La ciudad, mejor dicho, el pueblo grande donde vivo ahora, está en los Andes peruanos, no tan lejos de Cusco. La gente es muy religiosa, no como en las películas, sino de esa forma práctica que mezcla lo católico con lo supersticioso, lo de misa y agua bendita, pero también lo de no pasar debajo de una escalera y poner la imagen de un santo local junto al televisor. Mi mamá era devota de la Virgen del Carmen, pero aquí todos hablaban del Padre Mateo. El Padre Mateo es el que bendice todo. El Padre Mateo tiene la mano santa. Si el Padre Mateo reza por ti, te sanas. Yo lo vi por primera vez el domingo siguiente a nuestra llegada. Mis padres me llevaron a misa a la Capilla de la Sagrada Roca. Era una iglesia bonita, vieja, pero bien mantenida, con vitrales altos y olor a incienso. El Padre Mateo ya estaba en el altar cuando entramos. Lo reconocí de inmediato porque todos lo señalaban con respeto. Vestía sotana negra y su rostro era peculiar. No sabría decir la edad que tenía. Podía tener 50 o 70. Tenía el cabello completamente negro, liso y peinado hacia atrás, sin una sola cana.
pero su piel tenía una textura rara, como demasiado tensa y al mismo tiempo cuarteada en ciertas zonas. Recuerdo que me miró durante la misa. No sé si fue idea mía, pero sentí que me observó más de una vez, y no como lo haría un sacerdote normal. Había algo en su mirada que era inquisitivo, como si estuviera escarbando adentro. Esa misma noche soñé con él. Lo vi en la cocina de nuestra casa, parado con las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuviera rezando. En el sueño, mi mamá se le acercaba y se arrodillaba frente a él, y él le decía algo al oído en quechua antiguo. Pero yo no podía escucharlo. El lunes lo conté en la escuela. Me hice amigo de un chico llamado Ricardo, que me dijo algo que no esperé. Mi abuelo dice que ese padre siempre ha estado aquí, que cuando él era joven, él ya era el cura, y que cuando su mamá era niña, también. Me reí. Pensé que era un chiste, pero él no se rió. «Mira las fotos», me dijo. Y fue lo que hicimos. Esa misma tarde fuimos a la biblioteca municipal, que tenía una sala con archivos de prensa antigua y fotografías. Y en un álbum sobre la historia de la ciudad había una imagen de la iglesia tomada en 1948. Y allí estaba el mismo rostro, el mismo padre. Desde ese momento algo se me torció adentro. No podía dejar de pensar en él. ¿Cómo era posible que no envejeciera? Empecé a buscar más, a preguntar sin que mis padres se enteraran. Un señor que vendía libros usados en la plaza. «Don Elías», me dijo una vez, bajando la voz, «ese cura es un guardián de otro tiempo». Y no quiso decirme más. Un día, hace ya más de 20 años, alguien intentó acusarlo de algo. Un periodista local, de apellido Ramos Spin, publicó un artículo donde hablaba de las fotos, de las fechas. Decía que era imposible que fuera él mismo. Decía que había que investigar. Al día siguiente desapareció. Así, sin más. Su carro apareció frente a su casa con las llaves puestas, y dentro de su apartamento estaban sus cosas, su computadora encendida, pero él nunca volvió a ser visto, y nadie volvió a hablar del tema. Yo tenía 15 cuando volví a soñar con el padre. Esta vez no estaba en la cocina, estaba en mi cuarto, sentado al borde de la cama. No hablaba, solo sonreía. Su sotana parecía moverse aunque no había brisa, y sus ojos no eran humanos. Eran demasiado negros, demasiado quietos. A la mañana siguiente, me desperté con sangre en la nariz. Mi mamá pensó que era por el calor, pero yo sabía que era por el sueño, porque en la almohada quedó una mancha oscura con forma de una espiral. Después de eso, no volví a misa. Mis padres se molestaron, me castigaron incluso, pero me inventé excusas, que tenía tarea, que me sentía mal, lo que fuera. Lo que no les dije es que cada vez que veía al padre Mateo, algo en mí se estremecía, como si se me erizara el alma. Era una sensación que no sé explicar bien. No era miedo del tipo normal. Era como si una parte de mí, una muy antigua, que no conocía, lo reconociera de otro lugar, de otro tiempo, y no lo quisiera cerca. Pasaron los años. Terminé el colegio, me fui a estudiar a Cusco. Allí logré olvidar en parte. Me concentré en la universidad, en salir con amigos, en mantenerme lejos del pueblo. Solo volvía en Navidad o cuando mi mamá insistía mucho, hasta que en el entierro de mi abuela tuve que volver. No pensaba ir a la iglesia, pero la familia insistió en hacer la misa de cuerpo presente allí. Yo me quedé en el fondo con los brazos cruzados tratando de no mirar el altar, pero él estaba ahí, él mismo. Ni una arruga más, ni una cana. La sotana igual, el rostro idéntico al de la foto de 1948. Y me miró, no me lo imaginé. Esta vez fue distinto. Me sostuvo la mirada por un segundo, apenas un segundo. Pero en ese instante sentí como si todo el aire del lugar se congelara, como si los vitrales dejaran pasar un frío que me atravesó los huesos. Esa noche me quedé en casa de mis padres. Dormí mal. Soñé con él otra vez. En el sueño yo era niño, y él estaba al pie de mi cama, murmuraba algo en latín, pero no eran rezos. Era más parecido a un canto hipnótico, como un arrullo perverso. Cuando me desperté, tenía la garganta seca y un dolor agudo detrás de los ojos. Volví a Cusco en cuanto pude. Me prometí no volver más al pueblo, pero fue inútil.
Durante los años siguientes, la imagen del padre empezó a aparecer en lugares donde no debía. En sueños, sí, pero también en recuerdos. En fotos de mi infancia donde antes no estaba. En grabaciones de videos familiares, como una figura de fondo, borrosa, apenas perceptible. Una vez, mientras editaba unos archivos antiguos de mi mamá, encontré un audio donde, en medio del cumpleaños de mi hermano, se escuchaba una voz repitiendo mi nombre, una voz muy baja, y no era de nadie conocido. Entonces comencé a investigar por mi cuenta. Volví a la biblioteca donde todo había empezado. Ya no estaba el álbum con las fotos antiguas. El bibliotecario nuevo no tenía idea de lo que le hablaba, pero en la hemeroteca del Estado encontré un recorte viejo, casi ilegible, con una mención a un sacerdote llegado de España en 1910. Padre Mateo Flores, legado de Cusco, decía la nota, y ahí estaba su rostro, casi idéntico, solo con un bigote fino que luego nunca más llevó. 1910. Estamos en 2025. Ese hombre lleva más de 100 años en el mismo lugar, con el mismo rostro, y no soy el único que se ha dado cuenta. En foros oscuros de Internet, en hilos escondidos de Reddit, encontré menciones a sacerdotes eternos en pueblos pequeños de América Latina, siempre en lugares aislados, siempre con nombres distintos, pero con patrones similares. Gente que desaparece, niños que sueñan con ellos, fotografías distorsionadas, y en más de una ocasión, al comparar los rostros reconocí esa sonrisa tensa, esos ojos demasiado negros. Hace un mes, una prima mía del pueblo me escribió. Me dijo que su hijo de 4 años empezó a hablar solo por las noches. Le preguntó con quién hablaba y el niño respondió: con el hombre de las sombras que me cuenta cuentos desde la ventana. El padre Mateo pasa todavía por su calle, según me dijo. A veces entra a las casas sin tocar, siempre de noche, siempre, con algo que ofrecer. Y ahora estoy convencido de que no es un hombre. Nunca lo fue. Lo que hay en esa parroquia, lo que dirige las misas, no es humano. Tal vez nunca lo fue. Y si lees esto, si alguna vez vas por los Andes peruanos y ves una iglesia antigua con un sacerdote que parece demasiado igual a sí mismo, no entres. No lo mires a los ojos, porque cuando lo haces, él te recuerda, y una vez que te recuerda, ya no se olvida de ti.